Creo que esta parte del currículum no le hagan caso. Todo bien, o sea, en realidad somos gente, me da mucho gusto que, por ejemplo, la compañera se haya interesado mucho por los aspectos de la música. No sé, una pregunta así como necesaria. Conocimientos musicales, todos tienen, algunos los de la secu, todo. ¿Sí? Llevaron música, ¿no? En la secundaria. Sí, recuerdan. Más allá de eso, alguien que haya tenido algo. Por aquí me dijeron que tocaban un instrumento. No me acuerdo, la guitarra. Pues ¿no? esto lo digo por tratar de enfocar el lenguaje que voy a usar. Porque si hay alguien que está interesado en armonías, contrapuntos y todo eso, podría abarcar algunas cosas. Si no es, no se preocupen, podríamos pues referirnos solamente a los instrumentos musicales. Bueno, como Adelante. les agradezco mucho que me haya hecho esta presentación, Víctor, a quien pues le tengo un gran aprecio, somos colegas de aquí de esta escuela. Y pues bueno, ya se ha dicho, mi experiencia dentro de la música ha sido muy amplia, tengo 50 años, 51 años, prácticamente el próximo año cumplimos el Shumapil, que es el atado de años, que es como el siglo mexicano, que es una celebración pues, en donde ya la gente llega a una mayoría de edad, de conocimiento y de alguna manera tiene, pues cumple con ciertas circunstancias o valideces dentro de la sociedad antigua. Esto es en los pueblos mesoamericanos. Lo que vamos a presentar, bueno, yo pertenezco a una sociedad cooperativa que está enfocada principalmente a la investigación de instrumentos o artefactos musicales arqueológicos, no nada más mesoamericanos, sino prácticamente de todo el mundo, pero hemos tenido la fortuna y la dicha de haber tenido acceso a los instrumentos musicales arqueológicos mexicanos. Y pues bueno, lo que vamos a presentar aquí es a través de esta sociedad cooperativa que nosotros tratamos de programar nuestras actividades tanto como música en el escenario, como pues este tipo de actividades, clases, o impartir algún tipo de curso más prolongado. En realidad, lo que vamos a ver aquí es un panorama muy pequeñito, ya la compañera hizo una referencia sobre lo que es la clasificación, ciertos tipos de clasificación que hay sobre algunos instrumentos musicales, que es muy necesaria porque tengo entendido que todos son estudiantes de aquí de arqueología. De arqueología, sí. Entonces más adelante, pues ustedes van a, cuando ya entren en excavación, cuando ya estén en esta etapa, pues va a ser muy necesaria la clasificación de los instrumentos que nos acaba de mostrar la compañera. Va a ser muy importante que tengan ciertas características de los instrumentos que ustedes puedan identificarlos, porque pues hay veces que uno en la excavación se encuentra artefactos como estos, en que en realidad pues uno podría pensar que se trata de un elemento de ornato o cualquier otro tipo de uso, excepto de la música. Nosotros, como hemos sido cultivados en Occidente por todas estas escuelas de edad primaria, pues estamos acostumbrados a visualizar cierto tipo de artefactos sonoros que son las flautas, algunas guitarras, algunos cordófonos, algunos membranófonos, algunos idiófonos, que son los que ya se mencionaron aquí en la clase de compañera. Pero ya siendo más preciso a nivel ya profesional, a nivel de excavación, a nivel ya de catalogación y precisión de los instrumentos, sí es necesario que ustedes en su momento se entren más a estos aspectos, porque a veces es muy triste que ven consignados en las vitrinas de los museos artefactos sonoros con otros nombres. No pueden ser pues un instrumento de ornato cuando se trata de una trompeta así, que ahorita lo vamos a ver. Traje esto yo dentro de mi preparación. Una de las cosas que surgió fue el enfoque hacia lo que es la tipología de los instrumentos musicales mesoamericanos y del norte de México, porque en realidad lo que es la organología, que es el estudio de los instrumentos musicales, es infinito. En realidad es infinito. Basta que yo a esta mesa le practique una sensación de música, lo convierte en un instrumento musical sin serlo como tal, ¿no? Entonces
Esto puede tener una clasificación y eso es lo que hace complejo a la organología musical en general, ¿no? La ponencia es sobre la música en Mesoamérica o la música en el periodo prehispánico, es un enfoque desde la perspectiva arqueológica. Como ya se mencionó, yo pues, aquí me crié en esta escuela también, soy arqueólogo. Vamos a ver voy muy a matacaballo porque en realidad esto se presta para todo un curso completo que puede dar incluso años. Hemos tenido cursos de varios años con alumnos de primaria, secundaria, bachillerato y universidad, posgrado, ¿no? Entonces esto da, en realidad ustedes lo han visto en la carrera, que pues cada materia que se incluye pues es como un panorama pequeñito, y ya después la experiencia que cada uno va perfilando a través de sus inquietudes pues va a denotar lo que en el futuro ustedes pueden determinar. En mi caso, pues la especialización hacia la música pues, me ha llevado a hacer bastante reflexiones. Primero vamos a ver lo que es el tiempo, que es un concepto totalmente europeo. Esto está en relación al tiempo histórico, a todo lo que pues, una persona o una cultura o una nación, un grupo ya más grande también, pues tiene con respecto a un espacio físico que va dejando huella en su camino a través del tiempo, ¿no? La siguiente, por favor. Pues yo no sé si es necesario, supongo que ya todos saben todas las rutas sobre el poblamiento de América. Debido al tiempo quisiera, no sé si quieren lo abordamos así rápido. No, son unos eruditos en esto. A caballo, pero y si no, preferiría, bueno, las rutas que ustedes conocen, bueno, el surgimiento tenía por aquí un apuntador, el surgimiento del hombre, que es más o menos en el este de África, y de ahí las diferentes migraciones, bueno, conocemos la de Beringia y hacia el poblamiento americano. Y aquí están las temporalidades que más o menos se han registrado a través de la arqueología, la que sí. Lo alcanzan a ver. Bueno, aquí son las diferentes, la ruta de Beringia, que ya habíamos dicho, la por Pacheco, que es Alexia Kitka, la ruta del Pacífico, que es esta, ¿no? Que es de Paul River, y la ruta de Straditate, ¿no? Es, pues bueno, así como un panorama que ustedes se den cuenta cómo empieza este poblamiento, y la música, pues obviamente siempre está implícita en el ser humano, desde que los primeros homínidos tienen ya una sapiencia y el uso de conocimiento, empiezan a elaborar ciertos artefactos, y se piensa que uno de ellos, posiblemente o más seguro, haya sido el mismo cuerpo humano que nos dio como esa referencia pues hacia la música, o esa tendencia hacia la música, ¿no? Esto ya es muy desarrollado, pero el cuerpo humano de por sí solo es un instrumento musical con el cual podemos tener infinidad de sonidos, y con el cual pues, se piensa que pues, es un instrumento que va cargando el ser durante toda su vida, ¿no? La que sigue. Bueno, ahí seguimos. Aquí ya entramos más en materia, tomando cualquiera de las rutas. Bueno, se piensa que también la lítica nos va a dar ciertas tendencias hacia ubicar. La lítica, pues bueno, también fue usada dentro de la música. Aquí yo traje algunos instrumentos, un par de rocas. Estas son sedimentarias, pero en realidad son rocas ígneas, algunas sedimentarias, que también fueron encontradas o su uso en Mesoamérica, ¿no? Y pues la lítica pues, cumple esa función de determinar algunos procesos culturales a lo largo de las diferentes migraciones, ¿no? La que sí. Este es un mapa del año 1000 a.C., voy a tomar el antes de Cristo porque todos saben esa datación como referencia de una temporalidad. Es más o menos lo que sería Mesoamérica. Aquí vemos que en las culturas del Golfo de México y hacia los Pacífico, parte de los Olmecas, pues hay ciertos asentamientos que ya dejan huella, y hay testimonios de uso de artefactos musicales de esa temporalidad. ¿La que sigue?
Hubo 500 años ya más cercano, más temprano, estábamos aquí, se ve la extensión de Mesoamérica, ya hay más grupos asentados. La que sigue, la llegada de los españoles, pues ya prácticamente Mesoamérica era un país que se extendía, pues ustedes saben, desde todo lo que es el Pacífico por el lado de Sinaloa, toda esta zona, se extiende hasta Sudamérica, ¿no? O sea, El Salvador, Belice, Nicaragua. Entonces, incluso se sabe, hay referencias de los dominios de grupos humanos hasta Perú. O sea, hay ciertas evidencias arqueológicas que nos llegan a determinar que hubo grupos humanos de estas culturas que migraron hacia la zona sur. ¿Qué sigue? Bueno, Mesoamérica ya un poco más complejas y las ciertas divisiones que ustedes seguramente ya conocen muy bien. Entonces vamos a pasar a la que sigue. Y ya este es el país Mesoamérica, lo que decía. La que sigue, vamos a pasar a esa. Y ahora sí vamos a entrar rápidamente a cómo es que se da, cómo tenemos nosotros los referentes más sensatos o más fieles con respecto al uso de instrumentos musicales en el periodo prehispánico, ¿no? Son todas aquellas fuentes documentales. La que sigue, vamos a ver primero la arqueología, los instrumentos arqueológicos propiamente dichos, ¿no? Cuando uno entra en excavación, la que sigue, así encuentra los elementos. Vemos aquí una serie de vemos aquí flautas o aerófonos con distinción, y todo este contexto arqueológico que determina el uso de estos instrumentos, seguramente para un uso determinado. La función de la música es, si hacemos una analogía al presente, Sí, se volvió. Sí, parece que están delante. Se cayó en serio. Quiere que baile, pero yo música. Es el estrobo. Sí. A bailar, chicos. Si no molesta, aquí porque si me da bueno, vemos aquí se piensa que es una vasija, un cajete con residuos de copal, que estaban, y algunas de las máscaras que seguramente son de algunos personajes que estaban involucrados o hacían referencia a algunas deidades antiguas, ¿no? En el cual se piensa que Xochitl, se menciona, era una de las deidades encargadas o regentes de la música. Pero esto es lo que quiero que vean, cómo encuentra uno en excavación los elementos, y es muy importante la relación. Por ejemplo, aquí seguramente pues eran o de un solo músico, o a su vez podría ser eso, pues no lo podemos determinar, o sea, la arqueología todavía no ha llegado a esa posibilidad, pero podríamos determinar que pudieron haber sido elementos propios de una orquesta, ¿no? Es una orquestación. La que sigue, este es el templo de esto es en Jico, aquí bueno, este es un elemento, este tipo de cajetes, vemos aquí los soportes, están huecos y tienen piedrecillas o piedras o perlitas de misma cerámica que hacen que el cajete tenga una función también musical, son como sonajas adosadas al cajete, ¿no? Y este es un entierro. La que sigue, bueno, aquí seguimos viendo cómo una vez, toda esta consignación fue de un salvamento arqueológico que se hizo en el Estado de México, acá en Jico. Pues Casas Saras llegó, ustedes seguramente más adelante en la excavación van a encontrar las empresas que hacen casas no respetan los lineamientos de Lina y llegan y devastan muchos de los sitios que están protegidos por Lina. Y pues hay una actividad que es el salvamento arqueológico, en el cual llaman a los arqueólogos para poder recuperar todos aquellos elementos posibles, para poder dar por lo menos testimonios de una ocupación humana en cierto lugar, ¿no? Y esto es en Jico, aquí en el Estado de México. Aquí, bueno, vemos a los arqueólogos aquí. Algunas de las actividades que nosotros hacemos como músicos
De las fresas de chocolate. Aquí vemos el elemento original, es una sonaja. Aquí David, que es mi hermano, bueno, todos, él es Juan Carlos, él es el custodio, lo ven grandote, está ahí. También arqueólogo. Arqueólogo. Aquí estamos documentando la pieza, pero además, una de las razones que es muy importante para alguien que se dedica a hacer música con estos instrumentos es poder recuperar sí los sonidos, porque es importante volverlos a poner en función como se dejaron en la antigüedad. Hay muchos puristas que dicen, no, es que eso es imposible, porque no se conoce la música en el pasado. Efectivamente no sabemos cómo era la música en el pasado, porque no hay un sistema de escritura o una codificación que nos permita entenderla como tal. Sin embargo, creemos de mucha importancia que los instrumentos musicales pues fueron hechos para expresarse, son medios de expresión humana que de alguna manera deben de volverse a poner en circulación. Sí, el INAH tiene una regulación con respecto al uso de los materiales, desde un tepalcate hasta una pirámide, es un patrimonio de la nación, pero en el caso nuestro como músicos, pues para nosotros era muy importante recuperar estos sonidos y volverlos a poner en circulación, y lo que hacemos es hacer reproducciones lo más fiel posible, teniendo la posibilidad, como tenemos el acceso como arqueólogos a poder tener o manipular los artefactos originales, pues hacemos reproducciones lo más fiel posible al original para tener bajo salvaguarda el instrumento original y los otros tenerlos como medios experimentales dentro de la música. Una pregunta, ¿no se encontró alguna referencia a un códice con acordes? ¿Algo parecido? Hasta la fecha no. Por ahí hubo un 28 de diciembre una publicación en donde el INAH dice, ¿saben qué? Acaban de aparecer unos códices en una cámara de piedra. No, hombre, eso volvió locos, nos volvió Pero locos. fue un 28 de diciembre. Nos volvió locos a todos los investigadores. Ahí tenían a músicos de orquesta, todos para leer esos códigos, interpretarlos, etc. Era un 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. En una broma de un mal gusto, sí, todos se emoción. Porque sí decían, es que tienen unos, en lugar de pentagramas, eran hexagramas, así como que empezaron a referenciar, ¿cómo puede ser posible? Son culturas totalmente distintas. Desafortunadamente, esa es una de las grandes, pues ahorita metas a las que tenemos los investigadores, porque es así de ir cubriendo paso a paso ese tipo de ir saciando, cumpliendo con esos tipos de incógnitas, ¿no? Sí, no tenemos un sistema de codificación, pero por ejemplo ahorita más adelante lo vamos a ver aquí mismo, las vírgulas, ¿no? Que nos determinan, ellas nos hacen referencia al sonido. Dependiendo del tipo de vírgula, si está florida, pues tú ves que es probablemente de una persona que habla muy bien, con esa expresión, puede ser un poeta, un escritor. Si tiene un tipo de color, ya sea rojo, dice que la persona estaba curiosa. En fin, los elementos que tiene la vírgula, ya sean los colores o las formas o los adornos que conllevan, pueden determinar un cierto tipo de lenguaje. Es un poco más próximo, lo que nos aproxima a ciertas características de la música. Dentro de la música, pero lo referenciaste tú, que bueno, el lenguaje un poco florido, pues puede ser un canto, ¿no? Y bueno, hay otros elementos que los vamos a ver más adelante. Eso es una pregunta muy padre, porque además sí nos permite dejar claro que sí, la gente que por ahí anda divulgando que estamos haciendo música prehispánica, pues está cayendo, está incurriendo en un error, ¿no? Es preferible pues, ser honestos y bueno, mejor es de inspiración prehispánica, porque nadie sabe, no conocemos hasta el momento. Nosotros llevamos 50 y tantos años investigando algún tipo de sistema Pero si tener estabas en Templo Mayor. Sí, o sea, lo que sí podemos, bueno, las investigaciones de repente te llevan a hacer especulaciones. Por ejemplo, tuvimos la fortuna de hacer
un análisis de las flautillas del templo mayor. La mayoría de las, o la flauta mexicana tiene 4 perforaciones. Eso ya nos habla de una regularidad de sonidos, ¿no? Que la mayoría de las culturas mesoamericanas, que son muchas, que ya vimos el espacio físico, que son muchas, todas sin excepción, la mayoría de las flautas que aparecen en excavación son de 4 perforaciones. Eso nos habla de un cierto tipo de escalas o el uso de un tipo de escalas. Desafortunadamente el tamaño de las flautas, eso ya cambia las posibilidades de escalas. Sin embargo, ¿cómo llegar a hacer una melodía? Yo espero que ahora con las nuevas técnicas de eso que se llama, que está muy de nuevo, entonces con la ciencia, con la computadora, la inteligencia artificial, poder a lo mejor meter una base de datos y poder recrear, que no va a dejar de ser la música que explica, Claro. pero bueno, a lo mejor meter un cierto tipo de datos. Por ejemplo, las flautas, si hemos encontrado que los líquidos que quedan grabados dentro de la cerámica, que son las grasas que se acumulan al momento de tocarlas, en algunas zonas, algunas regiones de la flauta quedan impregnadas. Entonces en los pasajes que hay dentro de esas dos flautas, de la flauta, por ejemplo, te voy a tomar por ejemplo, si a mí me gusta más usar un sonido, el sonido suena muy bonito, ¿no? Trato que mis melodías, como una gente creativa, pues siempre tengan esa nota de paso, ¿no? Entonces los líquidos que voy depositando en el artefacto se quedan grabados. Las huellas de uso son muy importantes. Pues cuando ya queda uno ahí, cuando ya uno analiza el elemento en laboratorio, pues puede ver esa impregnación de líquidos y bueno, las melodías que se pueden crear con estas dos notas, o con 3 o con 4, son estas, etc. Entonces, son aproximaciones que uno va haciendo a través de la especulación, pero bueno, eso es algo que se va avanzando al respecto, ¿no? O sea que sí. Bueno, así una vez que el investigador encuentra los artefactos, las piezas sufren todo un proceso de análisis, ¿no? Nosotros aquí pues, hacemos una radiografía para ver, la pieza, para ver cómo está estructurada. Resulta que esta pieza es una flauta, si uno ve, aquí vemos los 4 edificios de la mayoría de las flautas. Esta es una flauta de la cultura maya. Aquí lo interesante es que esta pestaña que vemos aquí es un modificador tímbrico. La mayoría de las flautas, lo que es esto es un canal de insuflación por donde se le sopla esta parte, pero este copetito, esta parte, es esta cejita que tiene aquí, es un modificador tímbrico. Yo tengo aquí una flauta para ejemplificar, pero si yo a esta flauta, voy a prender la luz, Adelante. que la vean. Perdón. No sé si lo van a alcanzar a ver. Voy a ver si se puede hacer con esto. Este es el sonido original de la flauta, sin la pestañita que estamos viendo aquí, sin esta pestañita. Si yo aproximo al momento de hacer la pieza, le pongo un elemento adicional, que es como una pasta, se da un cierto timbre diferente, modifica el timbre al Esto matiza. Es poco perceptible aquí, porque obviamente esto no es del mismo material, pero aquí la flauta se vuelve como el sonido si fuera la flauta de madera. Ahí es donde uno puede distinguir el timbre de un elemento, ¿no? Voy a aprovechar que tengo aquí esta flauta, cómo es que tenemos los modificadores tímbricos. Este es un modificador tímbrico, a diferencia de cualquier otra de las flautas, como sería este mismo caso que estoy haciendo. Esta flauta también, esta es una reproducción de una pieza de Zapoteca, y tiene
habíamos hablado que eran 4 orificios, pero esta tiene 5 orificios, pero el quinto orificio tiene una protuberancia. Entonces al principio se pensaba que pues, ¿por qué le pondrían un poco más alto? Resulta que en los códices, en el códice Gorgia, ahorita lo vamos a ver, hay consignadas unas flautas que todavía etnográficamente las podemos ver en algunas zonas indígenas, como sería en San Luis Potosí con los pames. Hay unas flautas que tienen este tipo de sistemas y que eran cubiertas con una membrana, una hoja de maíz para un poco ocultar el truco, ¿no? Entonces vamos a ver un modificador tímbrico de esta flauta. Esto es sin el modificador tímbrico. Ahora con el modificador tímbrico. Eso da una sensación distinta de la flauta, ¿no? Si yo lo toco sin el modificador tímbrico, que es una membrana, en este caso es animales, de intestino animal, se tiene que estirar. Ahí se alcanza a notar. Se escucha perfectamente. Cambia totalmente el timbre del artefacto. Pues esto era para crear una cierta sensación. Su uso, pues bueno, pudo haber sido ritual, pueden imaginarse. La que sigue, hablamos del modificador tímbrico. Bueno, esto es hablando de las. Aquí hay 3 flautas, 4 flautas, que voy a apagar para que se alcance a apreciar la 4. Tenemos 3 flautas de diferentes culturas, pero vean, 4 orificios, hay esta coincidencia. Pero aquí lo interesante en esta flauta, que la diferencia entre una flauta, ustedes han oído hablar de ocarinas, flautas y silbatos. Entonces, lo único que hay de diferencia entre uno y otro es el cuerpo. Las flautas, por lo regular, son de cuerpo tubular, son tubos, los cuales se les practican orificios, y la longitud del tubo nos va a dar un tipo de altura de sonido. Entre más largo el tubo, es más grave el sonido, y conforme se van abriendo los orificios, es como si le fuéramos cortando un pedazo al tubo, entonces se hace más agudo. Aquí lo interesante es que el artista hizo esta flauta, hizo una flauta múltiple, es una flauta que además aquí no se alcanza a apreciar porque ya está fragmentada, se le falta la cabeza, es una serpiente, pero este es un tubo, todo este es un tubo que es el más grave y solamente tiene un orificio para cambiar la altura del sonido. Tenemos una segunda flauta que parte más o menos desde aquí y llega hasta aquí. Ahí más o menos se ve la huella de construcción, de elaboración. Y esta es la segunda flauta. Y la tercera flauta, que es todo este tubo, que es melódica. Abajo de esta flauta no se alcanza a apreciar por la foto, pero abajo de la flauta tiene un orificio más o menos por esta altura, que cumpliría la función de la flauta de 4 orificios, de cualquiera de estas flautas. Entonces tenemos una flauta cantora que hace la melodía, una flauta que hace la armonía, que tiene 2 posibilidades de cambio, y una flauta bajo. Eso es, en el siglo XIII para Europa fue un gran descubrimiento de los grandes compositores del bajo, la armonía y la melodía. Y estas son flautas arqueológicas que más o menos son teotihuacanas y del Golfo de México, donde aparecen por ahí ya arqueológicamente en el siglo X. Eso, culturalmente hablando, no podemos decir que eran más fregones o tenían un conocimiento más amplio de la acústica, pero sí podemos decir que había un desarrollo muy importante dentro de la actividad musical. O sea, la música aquí ya no está hablando de un perfeccionamiento, de un profesionalismo dentro de la música, ¿no? Ya de haber 4 orificios te dan una escala que se comporta aquí en esta flauta cantora, pero además la armonía. Yo voy a hacer sonar, aquí ya tengo 2 flautas. Una flauta que es un bordón, como sería el caso de la flauta grave. ¿Puedes prender la luz para que vean la belleza del instrumento? No, Alex comentaba Max. Aquí tenemos una flauta. Pregúntale a Alex. Sí. Sí. Todo. Es que
que la belleza del instrumento, la estética es única, Y ¿no? además la madera, ¿no? Sí, esta es una flauta de madera que mandé a hacer porque la cerámica sufre un montón de accidentes, entonces es bien ¿Y difícil. eso está hecho a través de la técnica de la aulería? Sí, sí. Esta es una flauta que, bueno, se parte en dos y no se hace Sí, el canal. calado, Calado. pero son dos flautas. En realidad es un tubo completo que no tiene ningún modificador de altura. Se lo voy a hacer sonar. No tiene posibilidad de cambiar. Y esta es una flauta cantora que, pues, por razones prácticas, van a ser con 6 orificios para tener un poco más de amplitud tonal. Y ya en conjunto, o sea, las dos simultáneamente suenan así. Entonces, wow, un aplauso. Solamente tiene dos, Gracias. dos tubos. Aquí el ejemplo es de 3 tubos. Este sería como la flauta cantora de la muerte y el bajo, ¿no? Las teotihuacanas hay unas que son tubos largos, así como este, ¿no? Esta además, vean el diseño tan padre, Hermosísimo. que la idea es, o sea, tenían una creatividad impactante, ¿no? Venimos de culturas muy sabias. La que sigue. Bueno, aquí seguimos un poco con qué es lo que está sucediendo con los artefactos, porque a veces uno cuando encuentra en excavación este tipo, sí, tenemos este referente, es un tubo, ya con esta cosa puede indicarnos que puede tratarse de una flauta o de un silbato, etc., ¿no? Pero, ¿qué pasa con esto? Resulta que esto es toda la ingeniería que hay adentro del artefacto para poder lograr una sonoridad. A diferencia de Europa o de Occidente, pues aquí la música siempre, cada cultura la ha visto de una manera diferente, entonces siempre está, los creadores de la música tratan de tener al alcance los sonidos que hay en su entorno ambiental. Por eso la mayoría, por la temporalidad que se requieren de estos instrumentos, la mayoría pues, los remiten a sonidos que ya conocemos actualmente, ¿no? Una águila, por ejemplo, una ave, puede ser de otra especie, pero casi por lo general todos dicen, esa es una águila. Y la pieza que estamos aquí observando tiene un sistema. Si ustedes ven esto así, ustedes lo conocen seguramente, porque ahora es muy popular este artefacto. Por ahí un arqueólogo alemán malamente lo nombró como instrumento de la flauta, el silbato de la muerte, porque casi siempre es una calavera o un cráneo el que está representado. No conocía tanto de la cosmogonía él sobre los artefactos o sobre la cosmogonía mexica o mesoamericana, en donde el aliento, el soplo divino que hace Quetzalcóatl o Tezcatlipoca para recuperar los huesos de las generaciones fallidas en una de las temporalidades. El viento era como el símbolo y la muerte era el origen de la vida. O sea, más que ser de la muerte es al revés, como el origen de la vida. Es todo un concepto mesoamericano que ya seguramente algunos ya estarán viendo o van a profundizar más adelante de la carrera, ¿no? Y para poder lograr ese tipo de sonidos teníamos que, así lo puedes dejar si lo ven, o déjalo ver para que también vean los, si ven todos y los estamos viendo. ¿Sí? Nos vemos aquí, este es el canal de insuflación, se le sopla, aquí se sopla, el aire viaja aquí, encuentra un orificio, un pequeño orificio, y se dirige a otro pequeño orificio. Entonces son dos orificios que están encontrados y se encuentra en un recinto que no tiene ninguna salida y sale, entonces el roce que hay entre las moléculas que entran y salen genera ese ruido que
es el ruido blanco, si lo digamos a nivel técnico. El ruido, las ondas sonoras pueden también identificarse por colores. El ruido blanco es más o menos parecido a esto, el ruido blanco, el ruido rosa. Entonces sale aquí y se amplifica en esta zona, en esta segunda cámara. Y aquí además resulta que en todas las flautas, las que se conocen como flautas de los aerófonos, que son de filo, que son la mayoría de flautas o cabinas y batos, que tienen una ventana y un pequeño filo que es en donde se produce el sonido. En esa parte, cuando el aire viaja y está perfilado hacia uno de los bordes del artefacto, genera un sonido definido. Pero cuando está, como es en este caso, no está perfilado hacia el borde, sino hace que el choque del aire que entra con el que sale genera este ruido. Eso, la especulación al respecto de cómo trabajar con el instrumento se lo da la experiencia que el mismo músico, el mismo compositor puede darle. Eso pasa en cualquier instrumento, en un tambor, en una guitarra, en una arpa, en cualquiera de los artefactos sonoros. Siempre la interacción que hay entre el músico con el instrumento es infinita, entonces pues uno ya puede desarrollar cantidad infinita de sonidos, no va desde un sonido suavecito, un viento, una fiera o algo así, ¿no? Que dentro de una ceremonia, además se sabe que Xochipilli, que ustedes saben que es el regente de la música, tiene dentro de sus atributos muchas plantas psicotrópicas. El uso de las plantas psicotrópicas dentro de Mesoamérica era muy importante, era un uso que transmitía conocimiento que desafortunadamente en la modernidad pues decayó y se usó ya de una manera más banal, tomó otras perspectivas, pero el uso de las plantas sagradas pues, tenía un alto, se sabe que tenía un alto rendimiento dentro del conocimiento de los grupos humanos. Entonces, la iconografía que tiene Xochipilli pues es así con plantas sagradas. Imagínense este sonido bajo el consumo en una ceremonia bajo el consumo de uno de estos psicotrópicos, era algo así. ¿Vamos a hacer arqueología experimental? Bueno, así como colación, fíjate que parece broma, pero por ejemplo, precisamente por Xochipilli, que habían cocinado una planta que se dice que produce alucinaciones auditivas, que es el sinicuichi. Nosotros como músicos pues, teníamos esa tentación, no sé, híjole, si lo hacemos, pero la verdad es que da miedo, ¿no? Porque pues, ya no se perdió el uso, o la costumbre del uso de la planta, se ha perdido. Entonces son plantas venenosas, si no las sabes usar, sin embargo, nosotros conocimos a un ingeniero biomédico argentino. Él vino a dar una clase en la Universidad Autónoma Metropolitana y tenía todo un equipo de investigación. Entre ellos había una cámara en el juego que no te permitía tener ninguna reverberancia. Aquí tenemos una reverberancia natural por los diferentes muros que nos permiten tener ciertos regresos del sonido y se puede crear una atmósfera diferente. Pero para tener la pureza del sonido tal cual, así sin ninguna modificación, sin ninguna alteración, se necesitaba esta cámara. Entonces, cuando le platicamos del sinicuichi, dijimos, ¿por qué no hacemos una experimentación para ver si a través del sinicuichi podríamos construir algún tipo de melodía, ¿no? Algún tipo de música? Resulta que muchos de los hallazgos arqueológicos, por ejemplo, en la zona llorena, con los rituales, coras, toda la arqueología que se ha encontrado ahí, mucha de la iconografía que se encuentra en la actualidad en excavación, las imágenes que se hacen en la actualidad por los grupos huicholes o coras son los mismos. Entonces, y ellos usan el jicuri, que se apeló a algunas otras plantas,
humanos, y ellos manifiestan que son las visiones que ven a través del uso del consumo de esos. Incluso ya están y lo usan, o sea, ellos, nada más de saber que existe el hickory, pues ya existe como una planta tan sagrada que es una deidad, y ya el uso ya que está consumiendo a cada rato hickory ya resulta ser banal, pero se nos hace interesante este tipo de prácticas para poder reconstruir la música. O sea, nos decía, pues vamos a experimentar, pero pues sí que haya alguien, un observador, un psicólogo, un médico, un ingeniero biomédico, alguien que esté mapeando el cerebro para poder ver qué regiones del cerebral se pueden alumbrar al usar alguno de estos instrumentos y tratar de hacer alguna melodía. En fin, era así. Una cosa ¿Y lo hicieron Alex? No lo hicimos. nos dio miedo. Nos dio miedo. Da miedo. Porque sí es que da miedo, o sea, la verdad da miedo porque, digo, los hongos, si hablamos de casos, aún el hickory, la misma marihuana, puede haber sufrir una intoxicación o algún psicotrópico, si tú tienes una intoxicación severa, puedes sufrir un daño cerebral. Sí. No lo haga irreparable. Pero eso ya se queda latente si alguien quiere. No, me acuerdo cuando me diste Chihuahua y tú. Pero ese no era para Eso me acuerdo que ese es un condimento, ese es como la que es. Bueno, aquí igual hablábamos. Aquí tengo una reproducción de algo parecido. Es que hay. Resulta que en Mesoamérica pues, se divulgaban en todas estas ires y venires de los grupos de comercio, pues los artefactos sonoros, así como vimos las flautas que son de 4 edificios, que son muy parecidas, igual se popularizaba algún elemento y se difundía a nivel espacial, ¿no? Entonces tenemos aquí que cuando se encontraba uno en excavación esto, pues no lo remitía para nada a un artefacto sonoro. Sin embargo, cuando ya se le practica uno, cuando lo ve, resulta que ahorita se los paso o vayan pasándolo por ahí. Va a ver. Por favor, tengan mucho cuidado, chicos. Es de cerámica. Entonces tiene lo que es la ventana en donde se produce el sonido. Cuando uno ya con ojo musical pues ve ese tipo de piezas, inmediatamente lo remite a un artefacto musical. Y resulta para nuestra sorpresa que Eso ya es como radiografía, profesor, ¿verdad? ¿Perdón? Es como una radiografía. Si este es un dibujo, esta es una radiografía que se le hace a esta pieza, esta es la radiografía y este es un dibujo esquemático que nos permite tener un poco más de claridad, ¿no? O sea, aquí, pues, bueno, tienen las dimensiones. Y bueno, este sería el canal de insuflación, por aquí, la parte en lo que sería la base de la pieza, por donde entra el aire para hacer, que activa un sonido, un silbato que tiene aquí adentro. Les iba a decir la diferencia entre silbato, que es importante, entre silbato, la flauta y ocarina, ¿no? Les decía que la forma del cuerpo es la que determina. Un silbato puede tener las dos formas, tanto globular como tubular. Pero la diferencia es que un silbato emite solamente un sonido, o sea, no tiene ningún otro orificio para cambiar la altura del sonido. Cuando en un silbato globular, suponiendo que este fuera un silbato que no tiene nada para cambiar la altura del sonido, solamente produce un sonido, no tenemos posibilidad de cambiar el silbato. Pero si a esta misma forma que hay silbatos y ocarinas se le practican orificios para cambiar la altura del sonido, la consonante ahora la cambiamos o la podemos registrar como ocarina. El cuerpo del silbato ocarina por la altura o los cambios que puede tener el artefacto que se le hicieron en su cuerpo. Eso ya te permite tener melodías y un control del sonido. En un silbato no solamente vamos a tener un solo sonido. Y lo mismo pasa en las flautas. Hay tubos que solamente, como sería el caso de esta que hicimos, este sería un solo. En lugar de llamar la flauta, sería un silbato tubular, porque no tiene ningún orificio para cambiar el sonido. Se mantiene siempre como silbato. Y este es el mismo tubo, la misma longitud, pero al practicar estos orificios para cambiar la altura del sonido,
se convierte en una flauta. Entonces la diferencia pueden ser silbatos lobulares, tubulares, o flautas cuando ya tienen una es tubular, tienen el cambio de altura de sonido, o ocarinas cuando tienen igual un modificador de altura de sonido. Bueno, entonces resulta que este artefacto pues tiene adosado en su interior un silbato, pero además pues ergonómicamente pues, no es funcional. Si yo lo tratara eso, tendría que abrir mucho la boca para poderla hacer sonar, que sí, se puede, pero resulta que ya cuando lo clasificas, dices, bueno, ¿por qué tiene esto? Cuando especulas al respecto, tiene unos bordes biselados que sirven para apoyar los labios, que no te lastimes. Y resulta, por ahí quedó el silbato. Bueno, ahorita que lo terminen de apreciar. Todo es así. Resulta que entonces se le aplica la técnica del sonido de una trompeta. Es como una embocadura de trompeta y automáticamente genera un sonido diferente que si se le sopla nada más cambia, y la iconografía que tiene pues hace referencia al sonido que emite cuando se le aplica esa técnica. Ahorita se nos hago sonar, pero ese es bueno para que vayan viéndose cómo es importante cuando entramos en clasificaciones, entramos en detalles, ¿no? de tipo de sistemas constructivos del artefacto, ¿no? La ingeniería que te lleva a producir un cierto sonido. Pero resulta que cuando se lo damos a un zoólogo, bueno, vamos a ver que más adelante que pues, cualquier investigación se requiere de un trabajo interdisciplinario. Entonces, cuando le dimos el modelo del ave que le sacar a un zoólogo, resultó ser un pájaro piscurruy. Es un ave que ya está extinta aquí en el África, piscurruy, así se llama, que es como un cuervo, parecido a un cuervo, negros de esos, y producen el sonido de ese cuando lo tocas con la técnica de la trompeta. Ahorita lo hago sonar. Entonces ahí se van aclarando, se van esclareciendo a través de las formas, de todo el uso, la práctica, el cómo el artesano, el ingeniero que hizo ese artefacto, pues logra tener control del sonido que desea, ¿no? Aquí pues, quiero hacer como un paréntesis para hablar de algo, un aspecto muy importante que es un tecnicismo que nos gusta usar mucho, que es la sonósfera. Una sonósfera es el medio ambiente en el cual tenemos nosotros en nuestro entorno. Nuestra sonósfera actual, basta que nosotros cerremos nuestros ojos y nuestros oídos conectados con nuestro cerebro, pues ya podemos distinguir cuando se está pasando un jet, cuando está pasando un helicóptero, cuando está pasando una motocicleta. O sea, ya no necesitamos verlos, ya los sonidos están codificados de tal manera que nuestro cerebro ya sabe descartar de qué se trata, aunque no lo veamos. A eso se le llama sonósfera. Entonces resulta que muchos de los artefactos sonoros en su iconografía están plasmadas las aves o la sonósfera de una temporalidad que estamos hablando de 500 años para atrás. Entonces pues la mayoría de las flautas, no todas, pues en su iconografía tienen plasmadas la sonoridad, ¿no? No se alcanza a seguir, es un guajolote, ¿no? Pero químico, más o menos hace. Ahorita no está sonando bien por la humedad que hay en el ambiente, porque está muy húmeda, pero esta cuando está muy tensa, sí se siente rápidamente el guajolote, que además está asociado a Tezcatlipoca, hay una serie de elementos que dentro de la cosmogonía mesoamericana pues es muy complejo. Ustedes ya verán a lo largo de la carrera que tenemos unas culturas hiper complejas, pero que además pues, vale la pena explorarlas, y entre más entremos a detalles pues vamos conociendo más todos aquellos elementos, aquellos aspectos que pueden plasmarse en un artefacto. O sea, no es porque me gustó usarlo o me gustó decorarlo de tal manera, sino va implícito muchas cosas que tienen que ver con clasificaciones científicas,
de esa temporalidad, ¿no? O sea, ya la compañera hablaba de las clasificaciones que ha habido a lo largo del tiempo. Podemos ver que desde los chinos, desde grupos humanos, hacían clasificaciones. Aquí en Mesoamérica la lingüística nos hace saber que había ya una intención de clasificar los artefactos sonoros. Aquí vemos, lo voy a sonar así, el sonido simple, sin usar la técnica de trompeta. Pero ahora con la técnica de trompeta, y uno cuando oye el disco, ese es el sonido. Entonces, ahí está el bicho. Pues el músico, el que hace los artefactos musicales, pues trata de tener o interpretar esa sonósfera que le caracteriza, ¿no? Ahora los músicos tratamos de usar sintetizadores donde usamos sonidos de las ambulancias o de una bomba atómica, en fin, lo tenemos bajo el control de una computadora, un teclado, etc., ¿no? Así lo mismo con los artefactos. Pero lo más rico de todo esto son los reggaetoneros. Eso. La que sigue. Bueno, estamos dentro de lo que sería una gran diversidad de artefactos sonoros. Aquí estamos viendo una trompeta de alabastro, un idiófono que es un tequenache, otro idiófono son cascabeles, esta flauta que es como la que suena la flauta de doble diafragma o de diafragma doble, que es la que hicimos sonar ahorita, más llamada silbato de la muerte. Las piedras sonoras. Aquí en las piedras sonoras quiero ver por qué sabemos de su uso. Resulta que el Templo Mayor, si ustedes van al Museo de Antropología o al del Templo Mayor, van a ver en algunos de los salas, que a veces es un chiripazo que las encuentran, a veces están consignadas en las vitrinas, algunos como son, a veces las están cambiando, pero si logran ver, van a ver la imagen de una piedra, la representación de una piedra. Entonces, sabemos de su uso cuando ya, a través de ese tipo de hallazgos, de esas representaciones que hay en cerámica, y pues, hasta antes los arqueólogos cuando encontraban esto, pues lo primero que se les ocurriera era pegarlo a los edificios, ¿no? A las formas donde se quedaban atrasadas. Pero no, resulta que estas pues tienen huellas de uso. En las partes más blancas es donde tiene la sonoridad más brillante. Yo aquí traje unas para ejemplificar, para ver las huellas de uso. Estas no son arqueológicas, uno puede encontrar piedras sonoras. ¿Son pedernales, profesor? No, son piedras, rocas sedimentarias, son sedimentos que a lo largo de la presión. Dice que no son arqueológicos. Bueno, sí son arqueológicas. Tienen 2000 años. Todas las piedras tienen. No sé dónde quedó la piedrita para tocarla. Las dos. Así no la tocamos. Uno cuando empieza a explorar la piedra, resulta que hay lugares en donde tiene más brillantez, ¿no? Aquí tiene más claridad, más brillantez. Entonces, por lo regular, el músico lo que hace es golpear en donde siente que tiene mejor sonoridad. Esta pues ya está rota, que lo acaba de romper el Camani, pero afortunadamente le ponen sin arqueológica. Sí. La que sigue, vamos a ver. Bueno, eso es hablando de los instrumentos, que son infinidad de instrumentos los que se pueden ver. Otra de las fuentes documentales que nos permiten tener una relación o saber aspectos de la música son las imágenes de los códices, los libros antiguos o los amochtris. Aquí estamos viendo una lámina del códice de Dresde, que es el códice maya, y vemos la actividad. Vemos aquí un músico tocando dos instrumentos, uno que es un tambor, un membranófono, y un idiófono que es esta sonaja, y vemos aquí a este otro músico que está tocando aquí un tambor que probablemente sea o de madera o de cerámica, que en la zona maya se han encontrado este tipo de formas.
manera arqueológica y etnográfica que todavía se siguen usando. Aquí vemos, hubo por ahí algunos investigadores, algunos etnomusicólogos que no eran arqueólogos, daban cuenta de eso, decían que eran tambores de agua, porque resulta que hay muchos silbatos que tienen dos cámaras, porque este es un recipiente, un vaso, tiene otro vaso, y si se les introduce agua, resulta que en uno de los extremos de un silbato tiene, como en el caso de la trompeta silbato, adosado un silbato que al momento de inclinar el recipiente, los dos vasos, el agua empuja el aire y ya se activa el silbato. No traigo aquí por razones ellos tienen un arsenal, de verdad, tienen instrumentos. Ya les tocará ver por ahí algunos Sí. Una duda, entonces esos objetos, es que yo una vez vi uno que parece una flauta, pero justo se le echa agua, se mueve y llora y hace como el sonido del llanto. ¿Eso es un instrumento musical o es un objeto que hace ruido? No, sí está clasificado como un autófono. O sea, en realidad es un aerófono, pero ya siendo más preciso es que automáticamente cuando tú ya lo balanceas hace sonar, pero en realidad si nos basamos en las clasificaciones de Cusack, que son unos musicólogos que dejaron todo un legado sobre las clasificaciones, que ojalá ahora con eso que hiciste te adentres más a esa clasificación, porque es la que todo el mundo usamos para clasificar los instrumentos, los artefactos, y se ocupan para cualquier instrumento musical en el mundo. Antes las clasificaciones, sobre todo la europea, daba cuenta nada más de los instrumentos de la orquesta. Ustedes han oído hablar de los oídos de madera, de metal, de las percusiones, de las cuerdas, ¿no? Así como muy vaga. Pero este señor hizo toda una clasificación para todos aquellos instrumentos que no eran parte de la orquesta que se usaban en casi todas las culturas en el mundo. Entonces es una clasificación que parte del origen del sonido. Si es una membrana, pues se llama membrana, es una membrana intencional que produce el sonido. Hay membranas que, como sería el caso de este militón, de esta flauta, que produce un sonido, pero no es el característico. El sonido se está produciendo en la ventana que está acá, y nada más es una membrana que es un modificador tímbrico, porque hay quien clasifica a esta flauta como un membrano, no por la membrana que tiene, cosa que ha sido un error, porque lo que te digo, este señor así como que va más a precisión de determinar en dónde se origina el sonido. Por ejemplo, las cuerdas de una guitarra, pues la cuerda que está sonando, que tiene una carga de amplificación, un piano, que tiene una cuerda que está siendo percutida, un clavecín, el clavecín es parecido al piano, pero es un pellizco de la cuerda, entonces pero sigue siendo una cuerda la que se activa para producir el sonido. Todas esas precisiones las determina Cusack. Y este artefacto que me dices, que es que llaman el himno llorón, el silbato llorón, que sí, efectivamente, cuando tú lo inclinas, el agua llega a una parte antes de llegar a activar el silbato y pasa por los ojos de la figura, o sea, que sería lo que es una carita de niño, y tiene unos pequeños orificios, entonces salen unas gotitas del agua y ya se estuviera llorando, que es una maravilla, ¿no? Sí, padrísimo, pero en realidad es un aerófono que pues ya pasa, ¿no? No necesitas soplar, o sea, no necesitas tener la activación de boca y de otro mecanismo más que el agua. Están los dos, hagan de cuenta que yo tengo dos vasos, así, este es un vaso, este es otro vaso, y están conectados por un tubo. Entonces el agua tiene un nivel, y si yo lo inclino, este nivel hace que se suba y activa un silbato que tiene, así que no lo vemos, pero que está en el interior de uno de los vasos, ¿no? Como remate de uno de los vasos. Creo que por ahí va a aparecer una imagen. Pero aquí, bueno, lo interesante es que además podemos ver el uso de la música, ¿no? La función de la música. Aquí estamos viendo una ceremonia fúnebre, el tipo de instrumentos que se usaban. Aquí vemos a un flautista, vemos las vírgulas que emanan de la flauta, que están simbolizando el sonido, y pues seguramente la representación de la persona a la que se le está haciendo la ceremonia, ¿no? Un funeral.
Aquí vemos otro, este es un Huauchicahuaspi, o se llama, es como este. Hay un instrumento brasileño que es muy popular, que se conoce como palo de lluvia, que es el bambú, pero es brasileño. El mesoamericano siempre tenía formas como esta. Creo que contiene, siempre que veo curiosidad, ¿es piedra? Es piedra, son piedras pequeñas, como perlitas, como lo de los hormigueros. De hecho, los artesanos utilizan ahora las piedrecillas de los hormigueros. Igual, es una tabla que se parte en dos, se ahueca, se vuelve a cerrar. Antes de cerrar se le ponen las piedras y luego tiene una serie de estaquitas que atraviesan de lado a lado que impiden que la piedra caiga de golpe, que se vaya de un solo golpe, se va atorando y por eso la que sigue. Bueno, aquí vamos a Xolotl. Aquí pues bueno, en la imagen de este dice que es el códice de Linesis, Con el caracol, ¿verdad, profesor? ¿O es vírgula? Aquí tenemos, no, este es un caracol marino. Sí, ¿verdad? Porque también Los trombos, los trombos. Y aquí además tenemos cascabeles de oro. Son parte del atuendo de Xolotl. Aquí están en la víbora del sonido que está saliendo del caracol. Aquí sigue. De ahí la iconografía pues, nos hace referencia a los instrumentos, pero además algunas deidades que estaban relacionadas a ellos. Bueno, vemos esta imagen que es de Códice de Durán, que es muy dramática, en donde la música, pues además se sabe que cumplió una función de tipo militar, o sea, para las estrategias militares o los combates se usaban el huevo, que es el tambor, que es un membranófono, y un idiófono, que es este teponazco, que es hecho de madera. Entonces, pero vemos cómo los españoles pues llegaban y atacaban primero a los músicos para que ellos no dieran las estrategias de la guerra o de combate, y pues eran los primeros que atacaban para poder ellos tener más control de sus velocidades, ¿no? La que sigue, bueno, la danza, ¿no? Aquí vemos los primeros instrumentos, el huevo, son los instrumentos más populares, el huevo. Que las características del membranófono del huevo es un solo parche, es como unos soportes que son, por lo regular tienen 3 soportes que son parte del mismo cuerpo del instrumento, y el gilófono, que es el teponazco, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver, pues nos permite ver el uso que es para la danza, y además las vestimentas, ¿no? Tanto de los músicos como de la gente que danza, ¿no? Aquí podemos ver, todos bailan descalzos, algunos que otros tienen sus cacris, ¿no? Que es el calzado, tipo de calzado, pero vean los atuendos, casi no hay el uso de la pluma, pues es muy pobre ahora en la actualidad en los grupos de danza. Son unas cosas padrísimas, ¿no? Pero bueno, son interpretaciones nuevas que pues se vale, pero ya están. Como antropólogo lo entiendes, ¿no? Sí. Ya ves los códices. Sí, si uno pues, quisiera pues, aproximarse o tratar de hacer una recreación de estos sonidos, y más aparte pues, de esta danza, pues ya tiene una imagen, ¿no? De cómo danzan, y uno ve las danzas de Zócalo o en algún grupo de danza, pues ven este tipo de formas, hombre, mujer, hombre, así vamos una estructura pues, de la danza, que ya te aproxima un poco a lo que podría ser la danza que actualmente podemos ver en la actualidad. Aquí sí. La función, otra de las funciones de la música, ¿no? O sea, es como ahora, pues si tenía uno su novia, pues le iba a echar acá la serenata, ¿no? Vamos aquí al músico cantándole. O sea, se Pedro Infante. ¿De cuánto está la doña? Bueno, y pues casi que sería como el atado de timas, que es una ceremonia, quizás sea una boda o alguna cosa así, ¿no? Por lo que están representando. La que sigue. Y vemos, bueno, un trompetero del Códice Borbónico, que vemos una trompeta. El compact que mencionaste, bueno, hay toda una serie de
discusiones y no se ha dejado pasar. Bueno, resulta que hay una corriente de músicos que no son ni por eso, que sí en la zona maya se han encontrado, bueno, en casi toda Mesoamérica, pero en la zona maya se han encontrado imágenes, sobre todo en las estelas de Bonaparte, donde podemos apreciar toda una orquestación de los instrumentos. Vemos este tipo de trompetas, ¿no? Pero resulta que hay un instrumento australiano que es el didgeridoo. Es una trompeta también que está hecha de Kioto, de otro tipo de madera también de la zona australiana, y que pues, tiene un sonido espectacular, muy padre, ¿no? Que cuando los músicos estuvieron en la zona maya y vieron que había maderas que estaban ahorcadas por naturaleza, como el Kioto, que se puede ahorcar y poder lograr esa sonoridad, decir, no, pues esto es maya o es de tal región, pero arqueológicamente no se ha encontrado nada. O sea, lo que sí nosotros insistimos mucho es que cuando se va a acelerar una clasificación de algún elemento, digo, sí recurrir a la mayoría de las fuentes, ya sean las imágenes en códices, porque aquí, por ejemplo, aquí no se alcanza a apreciar, pero esto podría ser por el color un tecomate, eso es con el que extraen el maguey. Ahora, en la zona de Veracruz, en Tajín, utilizan, me tocó ver a unos artesanos que hacen unas trompetas que hacen con un helecho, que lo van enredando y pueden lograr dimensiones larguísimas, ¿no? Como de 3 metros, así, una trompeta, pero puro y padrísimo, pero lo que sería la embocadura, la boquilla, es igual a las trompetas que hay en toda la área mesoamericana. Algunas están ya pues talladas o adecuadas a la boquilla normal de una trompeta, de cualquier otra trompeta. Lo que tiene el didgeridoo o el compa, como le llaman, es que es una boquilla como esta, mucho más amplia que esta, ¿no? Que de esta trompeta. Es muy grande, en donde se penetran los labios son los que se baten y producen esa sonoridad y permite hacer un tipo de respiración ininterrumpida. Tú puedes lograr el sonido durante varias horas sin interrumpir el aire, almacenas aire en los pulmones y en los cachetes y tú puedes estar constantemente sonando. Y esa es una de las técnicas que se utilizan para trompetas, cualquier trompeta o principalmente el didgeridoo. Aquí vemos este elemento que yo hice aquí, este es del Códice Borgia, que es un Huauchicauaxtli, que es un bastón de niebla, que sería como su traducción. Aquí vemos a Mixtlantecuhtli y a Ejecatl, ¿no? Estas dos deidades, ¿no? La que sigue. Esto se puede en realidad hablar mucho de cada imagen, pero bueno. Quiero que observen bien esta imagen que es del Códice Borgia, en donde están consignados los instrumentos de una de las instituciones que se dedicaban al estudio de la cultura en general, pero principalmente la música, que era el Michoacán. Están consignados. Cuando vemos esta imagen, pues inmediatamente sabemos que se trata de una flauta. Cuando vemos esto, pues nos remite a un tambor. Ya lo hemos visto también, el teponazli con su cojinete. Todos estos elementos son más de tipo decorativo, son abanicos, plumas que llevan. Se aproxima mucho a un caracol, ¿no? Puede ser una trompeta de caracol. Estos son los percutores o los olmec de teponazli. Aquí vemos una sonaja y aquí pues otro elemento de ornato. Pero esto. Ajá. Sí, no, porque no podría ser un caparacho de tortuga. Pero al revés, ¿no? Pero, Ajá. ¿un toque? Ajá. No, resulta que una pero vez es un por orificio, año. Ajá, ese es un orificio. Es un orificio. Y ahorita, en la siguiente imagen, vamos a comprobar de qué se trata. Bueno, hablamos ya de esta flauta, que es la que tiene el comunicador típico, que aquí vemos una San Luis Potosí de Hispane, una flauta demográfica.
y que hace referencia nada más al modificador tímbrico. Regrésate por favor a la anterior. Es que son estas flautas, perdón. Estas flautas que les decía que estaban, el modificador tímbrico está oculto en estas que son maíces. Pero si se fijan, esto es cera. Esto es cera. Aquí están los 4 orificios. Este es donde está oculto el modificador tímbrico. Ahora si pasamos a la que sigue. Vamos a ver. No, la que sigue, perdón. Este es el modificador tímbrico. Aquí no está cubierto, pero aquí se cubría con la hoja de maguey. Pero este es cera. Esta es cera. Y aquí tiene como canal de insuflación una pluma, un cañón de una pluma de guajolote que va a dar a lo que sería el borde de la caña, del bambú. Y es donde se produce las gaitas colombianas. La gaita colombiana que traigo aquí precisamente para ver eso ya más de cerca, que es el mismo principio sonoro, nada más que esta ya está toda traqueteada, se alcanza a ver un poco el cañón de la pluma, pero es el mismo principio sonoro. Lo voy a pasar. Y cosa curiosa, bueno, ahí están los edificios. Ese es de PVC que alguien me hizo un regalo. Es una gaita colombiana, pero es el mismo principio que este. Esa cera tiene el borde, el modificador tímbrico. Ese no tiene el modificador tímbrico, pero bueno, es el mismo principio sonoro. La que sigue, vamos a ver. Bueno, aquí ya aquí las podemos ver. Mira, aquí está, la misma aquí está, aquí ya está la flauta recital, como debe ser, con su caña, está oculto lo que sería el modificador tímbrico, y son las flautas de Sahagún que podemos ver en el cruce florentino, tal cual. O sea, obviamente están estilizados. Claro. Alex, ¿de dónde son estos? Estas son de la zona de Pane, de San Luis Potosí, la región Pane. Y todavía se siguen usando, o sea, todavía se siguen usando. En la Huasteca y la Alianza me tocó ver algunas todavía con algún, cuando tendría como 14, 15 años. Fuimos un grupo de compañeros de ahí del barrio y un señor Ximilico, Xiquila, que es en la Huasteca y la Alianza, nos llevó a ver 3 flautas igualitas a esta de la una región. Son una maravilla, la sonoridad es así impresionante. ¿Tiene algo similar a las gaitas de Colombia, macho hembra? Diferentes porque esta no tiene, esa es colombiana, bueno, sí, la gaita colombiana, pero no tiene el modificador tímbrico. Pero el principio sonoro donde se produce ese sonido es el mismito que es cuando de esa. Sí, porque acá en esa flauta lo que se hace, como tiene pocas perforaciones para que me ayude algo de sonido, se usa lo que en música se dicen armónicos. Conforme tú aumentas la presión del aire, cambia el registro sonoro, se vuelve más agudo, no, más grave, dependiendo del músico. Entonces logras tener sonoridades hasta 3 o 4 octavas musicales. Los de un piano serían como, son 12 sonidos, luego otros 12 y así, son como 36 sonidos diferentes. La flauta. Bueno, este es de esa imagen, de ese códice, del florentino, perdón, vemos esta flauta. Ahora sí la que sigue. Y ahora sí vemos. Ahí está. Esto es esta. Resulta que es el principio de estas. Aquí vemos un hueso plano, que sería una costilla humana o animal, a la cual se le practica. Antes, a mí todavía me tocó, pues, les digo que ya estoy viejito, todavía me tocó jugar, doblábamos, antes las corcholatas eran de latón, las tapaderas, todavía